Damos la gloria y la honra a Dios nuestro Señor, Dios y Padre eterno, por este tiempo y este espacio tan precioso que Él nos ha permitido, que ha nacido del corazón del Señor y le damos la gloria a Dios. Y a todos los hermanos que están aquí ya conectándose poderosamente allí, a Lady Delgado, a César Forero, Les Bolaños desde Palmira, Alexander Otálora, que lo bendecimos grande y poderosamente, le damos la gloria al Señor y bendito sea el Señor y continuamos todo este tiempo y este proceso en el Señor. Amén, así es, gloria al Todopoderoso y Eterno del cielo en esta hora, porque Dios es grande, bello y maravilloso, y a Él sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Le bendecimos al Todopoderoso por este tiempo de gran bendición, tiempo maravilloso que el Señor nos regala y nos permite en su potestad gloriosa y maravillosa de poder estar en su presencia, de poder aprender de su palabra, aprender de su sabiduría, por el poder del Espíritu Santo de Dios, en nombre de San Jesucristo. Así que le bendecimos en esta hora, un tiempo de gran gloriosa y maldición, donde hoy tenemos esa maldición, la idolatría, la parte 2, ¿no? Y entonces por eso estamos en este tiempo orándole al Señor, diciéndole: Padre, ahora Señor, te pedimos que tú obres en nosotros, que tú obres en nuestras vidas, que tú obres en nuestros corazones, porque Dios es bueno y maravilloso, y por eso vamos a pedirle al Todopoderoso y Eterno Rey del cielo que se glorifique grandemente, que obre en cada uno de nosotros, que obre en el nombre de Don Jesucristo, porque Dios es bueno, grande y maravilloso y glorioso es el nombre de nuestro Señor. Y mientras que los hermanos se siguen añadiendo a esta cita maravillosa, a esta cita gloriosa, a esta cita preciosa, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que vamos a orar mientras que los hermanos también en el chat se van conectando, se van dejando su comentario, su saludo, su petición de oración, o también, bueno, alistándose para que cuando estemos en el tema podamos intervenir y hacerlo un poco interactivo. Amén. Amén. Así que vamos a orar, vamos a consagrar este tiempo en las manos del Señor para que Dios se glorifique en este momento en el nombre de Cristo Jesús, y esta hora de este altar familiar, hogares en la mano del Señor, pues sea bendecida por el Todopoderoso, que obviamente sin la bendición del Señor, pues nada somos, y contamos con su bendición, con su aprobación, con su beneplácito. Así que bueno, aquí estamos en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante del Señor para la gloria de Dios. Amén. Bueno, vamos allí donde tú estás, si estás con tu familia, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus padres, bueno, qué sé yo. Allí donde estás, cógele la mano a ellos, y si estás solo en tu lugar de trabajo, pues inclina tu rostro allí donde estás. Vamos a consagrar ese tiempo que hemos determinado sacar para el Señor. Amén. Padre precioso, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Señor, por este espacio, te damos gracias, Señor, Padre eterno, porque nos permite, Señor, que a través de las ondas, Señor, Padre, de esta señal, lleguen a cada hogar, lleguen a cada casa, familia, lugar de trabajo, bendito Dios. Y los bendecimos en abundancia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que cada corazón abra su espacio para ti, Señor, para tu palabra, para tu verdad. Bendito Rey de los cielos, te glorificamos, precioso Dios. Pedimos, Señor, que en esta hora tú seas sobrando, que tú seas tocando cada corazón, que tú seas quien nos hable, Señor. Vamos, dile: yo no quiero escuchar la voz de la pastora ni del pastor, yo quiero oírte a ti, Señor, que tú me hables, que tú obres en mi vida, en mi corazón, que tu palabra cobre vida en mi vida, Señor, en mi casa, en mi familia y en mi hogar, que hoy sean rotas las vendas, Señor, de nuestros ojos, de nuestro entendimiento, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, Señor, que hoy sean quitadas todas las escamas de nuestros ojos, bendito Rey de los cielos, para poder ver y entender lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, Padre. Colocamos este tiempo para que el precioso Espíritu Santo sea quien obre,
para que el precioso Espíritu Santo sea quien se glorifique en nuestras vidas, para que el precioso Espíritu Santo de Dios sea obrando maravillosamente, que sea derramando de su bálsamo de sanidad sobre cada corazón, sobre cada vida, sea trayendo restauración, milagros, prodigios, señales, liberación, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y declaro que esta palabra cumple el propósito en cada vida, cumple el propósito en cada corazón, bendito Rey de los cielos, con la cual tú permitiste que hoy fuera lanzada cada familia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te adoramos, Padre, te glorificamos, Padre, te bendecimos para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Así que bueno, mientras que se siguen añadiendo, mis hermanos, se siguen añadiendo este tiempo de gran bendición, los hogares unidos empiezan a conectar. Bueno, saludamos a todos aquellos que están en el momento conectando, que nos ven, que nos amplifican, que bueno, reproducen esta transmisión en vivo en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, les saludamos, les bendecimos. También nos gustaría que se comuniquen a través del chat para saludarle, para mirar de dónde se conecta, dónde se comunican, dónde, bueno, tenemos esa gran bendición en nombre de Cristo Jesús. Y también, como les digo, para dejarnos su petición de oración, que vamos a estar obviamente orando como hacemos, como ese siempre es el propósito que el Señor nos pone y que como debemos hacerlo, como Dios lo manda en su palabra, de orar, de reflexionar conforme a la palabra del Señor. Y bueno, haremos la gloria del Todopoderoso. Amén. Bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos que se han conectado hasta ahora. Le damos la bienvenida a Jennifer Meneses Rincones, a la familia Rincones. Dios los bendiga grande y abundantemente. Saludamos a la hermana Gladys Bolaños, a la hermana Ofelia Cardoso, a Mario Bigode, a Jason Tascón, a María del Socorro, a Miriam del Socorro Medrano, a Lucero Lazo, a la hermana Doralicia Mosquera, al hermano Juan David Rubio. Dios les bendiga grande y poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén, qué bendición. Bueno, ya vamos a entrar en materia para la gloria de Dios porque el tiempo nos alcanza, el tiempo nos rinda en el nombre de Cristo Jesús. Ya veíamos la primera parte el viernes sobre la idolatría, sobre esa maldición que es la idolatría, las consecuencias de aquello. Y vamos a resumir un poco para conectarnos con el hilo de la enseñanza para que pronto no quede el malentendido y alguien que entra a la transmisión apenas pues dice o vea el título y dice, no, pues que la idolatría yo no sé qué. Entonces vamos a explicarlo por la palabra del Señor para que vea que no estamos nosotros con el objetivo de aludir o agredir a alguien o se sienta aludido de pronto porque pues venimos de esa tradición. Entonces es como entenderlo a la luz de la palabra, que lo que dice el Señor en su palabra, en nombre de Cristo Jesús. Y romper todas las cosas que traen las consecuencias, como vamos a verlo por la Biblia, las consecuencias que traen esas cosas, porque la idolatría es que lo más tremendo, según en Gálatas, que después vamos a empezar a mirar más detenidamente otros tipos de maldiciones, pero la palabra de Dios nos habla de que hay maldiciones que afectan no solamente el alma, porque hay maldiciones que afectan el alma y los sentimientos y las emociones, hay maldiciones que afectan el cuerpo también, sí, Señor, pero hay maldiciones que afectan el espíritu. Así es. Y entre las maldiciones más terribles que afecta el espíritu está la idolatría. Hay 3 tipos de maldiciones, así por verla por encimita, que afectan el espíritu de una persona, que es la idolatría, la brujería o hechicería y las borracheras. Entonces, vamos a ver estos grupos de maldiciones, pues vamos a ver muchas maldiciones obviamente, sino que estamos notando que estas maldiciones es tan tremenda porque como leímos en eso, vimos que fue lo primero que el Señor manifestó, que él aborrecía, que él era celoso, que él condenaba, que él no quería que el hombre lo hiciera, y adorar imágenes. ¿Sí? Es el primer mandamiento que el Señor manda, en los 10 grandes mandamientos que el Señor manda no hacer. Y algo que tan tremendo que el Señor lo habla. ¿Y por qué lo habla? No tanto por Dios, no porque Dios necesite que nosotros lo adoremos, sino porque ocurre algo en nuestro espíritu y afecta a todo nuestro ser. Si afecta a nuestro espíritu, va a afectar todo nuestro ser, porque por eso es tan delicado esto. Por eso vamos a ver comportamientos de una persona que ha tenido esa maldición o que viene esa maldición de idolatría, cosas que afectan su espíritu y afectan su alma. ¿Por qué afectan su espíritu? Porque vamos a ver que como la brujería está ligado a cosas espirituales. Correcto. Y le van a afectar su espíritu porque son pactos, son cosas que la persona va a hacer y se va a degradar.
no solamente espiritual, sino emocionalmente. No, Es una degradación que siente. no, y que no solamente esto afecta a la persona, ¿no? Y se ve en la decadencia, o sea, si afecta espiritualmente se va a ver en el alma, va a afectar el cuerpo y de allí por ende va a afectar a toda la familia. Así es, porque va a afectar su espíritu. ¿Por qué? Porque es un pacto que se hace sin darse cuenta la persona, Correcto. espiritualmente hablando. Entonces, veamos, primero entremos a ver las definiciones que vimos, simplemente para recapitularlos un poco. Definición, vamos a ver dos definiciones de la parte de la Real Academia o el diccionario de la Real Academia, y vamos a ver la tercera definición, que es según el diccionario, pues digamos, bíblico, en el nombre de Cristo Jesús. Así que la primera definición de idolatría, miren lo que es la idolatría, miren la que es definición de la Real Academia a nivel del mundo, ¿no? Normal, a las personas. Dice así: práctica religiosa en la cual se rinde culto a un ídolo. Mire, práctica religiosa en la cual se rinde culto a un ídolo. Esa es la primera definición. Segunda definición: amor y admiración excesivos que se siente por una persona o por una cosa. Amor excesivos. Y la definición del diccionario bíblico dice: idolatría es un concepto religioso para describir al conjunto de prácticas y creencias que no están conforme a las religiones o la doctrina abrahámicas, que no están de acuerdo a la Biblia, que no están de acuerdo al Señor. Entonces, mire qué tremendo es eso, una práctica religiosa, porque ¿qué es la idolatría? Ya lo vimos anteriormente, eso es idolatría. Así lo maquillen de otra forma, eso es la idolatría. Y eso lo vimos, ¿no? Idolatría hacia un ídolo, hacia una imagen, o idolatría hacia una persona o una cosa. Aquí lo vimos en la definición, está bien claro. Entonces, por eso la práctica de la idolatría con la hechicería y las borracheras, porque una influencia espiritual demoníaca, contaminan y pervierten el espíritu humano. Lo pervierte. El espíritu humano. Entonces, son muy delicadas por eso. ¿Qué más vimos? Estuvimos uniéndolo en el libro de enseñanza, ¿no? Hablábamos acerca de que, de acuerdo a las descripciones que tú dabas allí, que la idolatría, el mismo mundo nos enseñó que solamente son a las estatuas, a esos imágenes, perdón, hechas por el hombre, por yeso, de madera, de metal, bueno, pero también la idolatría se da cuando yo pongo algo antes que a Dios, algo que se roba toda mi atención, todo mi amor, todo mi esfuerzo. Hay una palabra donde habla de que el primer mandamiento de Dios es amarás a Dios con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y con todo tu ser, lo dice el Señor. Y idolatría es aquello que me quita ese primer mandamiento de Dios, que me quita amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Y eso se puede convertir nuestros esposos, las esposas, se pueden convertir nuestros padres, se pueden convertir nuestros hijos. Todo eso puede convertirse un objeto, las riquezas, el dinero, todo lo que a mí me quite, me distraiga, me quite la atención del Señor, eso se convierte en idolatría también. Así es. Y entonces vimos en Deuteronomio capítulo 5, versículos 9 y 10. Deuteronomio 5, versículos 9 y 10 vimos que dice el Señor: no te inclinarás a ellas, o sea, después de hablar de no hacer imagen en los cielos ni en la tierra, y figura alguna de nada. Dice: no te inclinarás a ellas ni les servirás. Ojo con eso, servir. Ya vamos más adelante a mirar esto. Dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. Aquí hay un punto. Maldad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Es una maldición que no es solamente, porque lo tremendo es que no es solamente un padre, es la maldición de los dos padres. Mire cómo se multiplica. Visito la maldad de los padres, de los dos padres, no solamente la maldición de uno, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, del orgullo, que el papá sea el orgulloso y de pronto la esposa no, pues obviamente la maldad de pronto de ese padre, ese orgullo pasa el uno, no, el otro no puede tener orgullo, el otro hijo, ¿sí? No puede tener orgullo, esa maldición, pero
la idolatría visita la maldad de los dos padres y trae maldición a tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, porque eso es no amar a Dios, ya lo vimos también por la palabra. No amar a Dios porque estoy amando una imagen que no es Dios, un ser que no es Dios, estoy agradando a Dios al imagen. Y lo tremendo es que no solamente se degrada a la persona, se degrada a Dios, la persona también se va a degradar porque va a rendirse a lo que está adorando, ¿sí? Entonces, por eso es una combinación tremenda, que trae maldición, y esa maldición dice, yo visito, vean lo tremendo que es que yo visito la maldad de los padres hasta todos los tercera y cuarta generación. 4 generaciones son afectadas para mal. 4 generaciones son afectadas para traer maldición a sus vidas. 4 generaciones son afectadas. Por eso el enemigo, ¿qué busca? Cuando termina la cuarta generación, pues busca mantener otra vez para volver a otras 4 generaciones. Se va repitiendo sobre esa casa. Pero vean lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Porque sé muy bien que los que amamos al Señor, los que aman al Señor, son 1000 generaciones bendecidas. Entonces, vean, 4 generaciones maldecidas o en maldición por maldecidas por no obedecer a Dios. Entonces, qué tremendo es esto. Entonces, cuando rompemos esta maldición de la idolatría, pues 1000 generaciones son bendecidas. Amén, así es. Son bendecidas. Mire qué tremendo es eso. Pero nosotros veníamos tanta generación de maldición, pero ahora somos bendecidos para la gloria de Dios. Amén. En nosotros, perdón, sí. En nuestra generación es rota en el nombre de Cristo Jesús todas esas maldiciones de idolatría. Todas esas maldiciones de brujería, de hechicería, de prácticas ocultistas, todo eso es roto en el nombre de Cristo Jesús. Decíamos, creo que al inicio incluso de este tiempo de ayuno y de rompimiento de maldiciones, amor, decíamos que pueda que nosotros ya no lo practiquemos para la gloria y honra del Señor, pero llegó un momento en donde se nos olvidó ir a romper esa maldición, porque una cosa es que ya practiquemos, pero otra cosa es que se nos olvide romper eso, y eso es lo importante que queremos hacer. Sí, eso es lo que se busca con estas maldiciones de poder, porque Cristo ya nos permitió romperlas, porque Él las rompió por nosotros, pero nosotros tenemos que renunciar, como ya lo vimos en estas enseñanzas para la gloria de Dios. Por eso hay personas que tienen las siguientes características. Ya vimos, por ejemplo, la obstinación, la terquedad, porque es espiritualmente. Por eso las personas son tan tercas porque así son las imágenes que adoran o se consagraron a esas imágenes sin darse cuenta. Entonces, la idolatría trae una ceguera espiritual, trae una ceguera a la persona, que por eso vuelve a la persona muy terca, muy testaruda, una persona que no cambia, una persona que no ve, a pesar de que se choca, ella es lo mismo. ¿Sí? Entonces, mira la condición de la persona. Por eso una persona que cae en un vicio, en una adicción, esa persona ha sido una persona que ha estado atada a mucha idolatría. Entonces, en su condición espiritual viene un demonio y la enceguece porque tiene esas imágenes, tiene ojos y no ven. Y, por ejemplo, y si es un palo, por ejemplo, que adoró una cruz, que adoró peor porque ni ojos tiene, por lo menos pintados. Entonces, trae una ceguera sobre la persona, espiritualmente hablando, y por eso esa persona es terca, es obstinada. Por eso inclusive a veces le cuesta con el Señor obedecerlo, si ya es cristiano, como dice mi esposa, porque no ha roto esa maldición, porque no ha roto esas cosas, porque no ha cancelado eso, y por eso es importante que cancele esas cosas, porque esa es la obstinación. Una persona que por eso usted lo ve que la palabra le dice esto y esto, y él sigue de todos modos a veces como que, no, yo como que insisto en hacer lo otro, porque eso es lo que yo venía haciendo, porque eso así, y le habla y no, como que no entiendo la palabra. Pues ¿cómo lo va a entender si es una ceguera que tiene espiritualmente? No, y es que toman, o sea, tal como es el ídolo, así se vuelven ellos. Exacto. Tal como es, tremendo. Así es. Entonces, por eso es tan tremendo eso, la obstinación. Eso trae la idolatría, o para que muestre consecuencias de esas cosas. Amén. Bien, vimos también, ¿no? Eso fue el último que vimos, la obstinación, ¿no? Vimos básicamente ese punto en el nombre de Cristo Jesús. Así que bueno, ahora sigamos avanzando en el nombre del Señor Jesucristo. Para otra característica, pues ya vimos, por ejemplo, Malaquías, se da cuenta cómo las personas tenían esa condición. Malaquías 1, del 1 al 3, vimos también esta parte. Bueno, vimos en Ezequiel
del 11 al 21, 11, capítulo 11, versículo 21, también cómo venían consecuencias en esa condición de las personas. En primera de Samuel, capítulo 15, 23, pues vimos cómo las personas entraban en esa condición porque Samuel se lo dijo, ¿no? Como el pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey, le dice a Saúl. Y por eso vemos que mire que nombra pecados terribles, pecados que causan un efecto tremendo en la persona, la adivinación, la brujería, que es rebelión, es igual a la rebeldía. Por eso personas que han practicado de pronto brujerías, más adelante, que han practicado brujerías, pues ¿por qué sus hijos son tan rebeldes o por qué la persona es rebelde? Porque ha practicado esas cosas o ha practicado la idolatría, que mucho de la mano de la santería. Bueno, entonces vimos las consecuencias, la peste, la pobreza, la mortandad, personas con pensamientos homicidas, suicidas, todas esas cosas, porque eso trae esa cosa en la persona. Otro punto, que esto lo vimos también en Jeremías capítulo 44, desde el versículo 1, vimos esa palabra en nombre de Cristo Jesús. Ahora sigamos avanzando, ya eso fue donde vimos, ¿no? Eso fue donde quedamos. Entonces vamos a ver otro punto que trae la idolatría, otra condición que trae la persona, ¿por qué abarca tantas áreas y por qué afecta tanto? Porque es algo espiritual. Porque es algo espiritual, es un espíritu una persona donde empieza a operar y por eso trae tantas consecuencias al comportamiento humano. ¿Y qué consecuencias trae? La inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. Cuando la persona por eso ha hecho tantos rituales de idolatría, o sea, ha consagrado, le ha pedido favor a una imagen de estas, pues otra condición que trae en su alma, en su ser, que afecta a su alma obviamente, es un espíritu de inmoralidad sexual. Y eso el Señor lo habla en Apocalipsis capítulo 2, donde Jesús lo habla en esta palabra del Señor, donde está hablando a esta iglesia que ellos permitían ciertas cosas, que ellos vivían de cierta manera. ¿Por qué? Siendo cristianos, siendo una iglesia de Dios, una iglesia del Señor, ¿qué pasaba? Pues obviamente la ceguera, la condición, sin darse cuenta, habían cosas que afectaban sus vidas, habían cosas, doctrinas, enseñanzas que no eran correctas, y entonces ¿qué va a traer a la persona? Una inmoralidad sexual. Y dice así la palabra de Dios, versículo 14 específicamente, por efectos del tiempo leemos el 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí está. Entonces, mire qué tremendo, qué trae esas cosas. Mire, por eso anteriormente, inclusive en esos tiempos, bueno, que el Señor Jesucristo aquí manifiesta a la iglesia, pero anteriormente hablando en el Antiguo Testamento, las personas decían de una prostitución santa. O sea, que iban a un templo, por ejemplo, como la diosa Diana, tenían un templo y allá habían sacerdotisas, mujeres que estaban en cubículos, y entonces ellos decían una prostituta santa, o sea, que iban a tener relaciones allá de esa manera inmoral, pero ellos lo santificaban porque están dentro del templo. Qué tremendo, ¿no? Y hoy no es la diferencia. Sí, hoy lo cambiaron fue por bares ya abiertamente y por cosas de esas. Pero entonces, ¿qué trae la idolatría? Inmoralidad sexual. Por eso es las personas a veces que aún siendo cristianos, hay pensamientos y hay cosas inmorales sexualmente hablando. O si conoce a alguien que vivió esa condición, por eso viene la masturbación, viene mucha inmoralidad sexual, y entonces vea, es la parte de la idolatría, cómo afecta de una manera tan tremenda. La pornografía también. Sí, ahí viene, por eso, por la práctica de esas cosas, viene esa pornografía, ¿qué más viene? Vienen todas esas cosas que mi esposa le ha mencionado. Bien, ahora sigamos avanzando. Otra cosa que trae la idolatría que afecta a una persona, por eso le digo, si usted conoce, si usted sabe, haciendo memoria de su vida, haciendo memoria de sus seres queridos, haciendo memoria de las personas del conjunto de sus familiares, pues si ven inmoralidad sexual, pues obviamente ahí está, adulterio, fornicaciones, todas esas cosas, todas esas prácticas, pues ahí vemos una consecuencia. ¿Por qué? Porque son espíritus que han afectado a la persona. La idolatría es tan terrible a una persona. ¿Por qué? Porque también acuérdense que la idolatría es hacer un ídolo, la idolatría es hacer una imagen y es degradar no solamente la imagen de Dios en mi vida, es lo que yo percibo que es un Dios para mí, una imagen es un Dios para mí. Por ejemplo, usted se imagina, vamos a verlo más adelante y en Romanos lo vamos a ver muy bien, usted se imagina una persona
que tiene, por ejemplo, de Dios una rata, que tiene de Dios una vaca, como allá en esas regiones de la India, o bueno, de venimos inclusive de Grecia, porque Pablo lo manifestó en Grecia. En Grecia tenían muchas imágenes. De hecho, mire el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿qué se hizo? Un becerro. Un becerro. Y entonces, mire, si esa es mi imagen de Dios, ¿cómo degrado yo a Dios a esa imagen? A un becerro, por ejemplo, o una rata. ¿Y qué quiere decir? Que la persona se está degradando mucho más, porque yo hago una rata, que una rata es mi Dios, o un becerro es mi Dios, o un palo es mi Dios, entonces yo voy a rendirme y voy a servirle a ese Dios, o sea, él va a dictar mis reyes morales y todas esas cosas. Entonces, imagine, ¿cómo va a terminar el hombre? Peor todavía. Peor todavía, por eso se está degradando él mismo. O sea, por eso es que, mire, es tan tremendo que estos pecados no es que afectan a Dios, porque ningún pecado afecta a Dios, porque Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo santo. El pecado lo que afecta es al hombre, afecta a su condición humana. Por eso Dios aborrece el pecado, no porque le afecte a él, sino porque nos afecta tanto a nosotros y nos degrada tan terriblemente. Que nos aparta de Dios. Y nos aparta del Señor. Y por eso causa todas esas cosas espiritualmente en la persona y empieza a hablar, a orar en la persona. Por eso otro punto que causa la idolatría es porque es una manipulación mental, o sea, causa a la persona débil de carácter. Por eso ustedes personas que no son fuertes en su carácter. Que son maleables, que son fáciles de manipular, de manejar, personas de buen ánimo que saben que esto no se debe hacer o que no es correcto, pero que viene otra persona y con palabrerías vanas fácilmente lo sacan de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que es noble, de todo lo que tiene que ver de bien, de para con Dios. Así es, y vamos a ver la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12. Primera carta a los Corintios capítulo 12, vamos a ver cómo es una persona, el carácter de una persona, cómo le afecta a una persona para que usted se empiece a dar cuenta estas características, ¿no? De una persona que practica estas cosas. Y 1 Corintios capítulo 2, 12. versículo 1 Corintios 12, perdón, 1 Corintios 12. Versículo número 2. Dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos? Ahí está. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Entonces, mire cómo el apóstol Pablo hablaba aquí. Dice, mire cómo se lleva, ¿qué? Cómo se extravía a una persona. Cómo se extravía llevándolos como ídolos mudos. Entonces, una persona que su carácter y como dice mi esposa, es muy fácil de llevar. Entonces, la persona hoy piensa una cosa, mañana piensa otra cosa. Hoy tiene fe, mañana no tiene fe. Y entonces, y es cristiano, pero hoy tiene fe, mañana tiene fe. Entonces, lo que Dios le llama en la palabra la persona de doble ánimo. Así es. Entonces, mire qué tremendo la idolatría como afecta. Que creemos efusivamente un día y al otro día ya se cree, al otro día duda, al otro día será que sí, será que no, será que Dios sí me perdonó. Cuando Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, eso es bien tremendo, esa parte. El carácter es bien afectado en esa parte. Bien afectado espiritualmente, una persona con una influencia tremenda. Y pues sabemos que la incredulidad es espiritualmente tremenda. Sí. Y eso viene a operar en una persona, porque viene a operar esas cosas. Y ahí lo vemos, mire, he llevado para aquí como un ídolo mudo. Es extraviado, es tremendo. Y vea cómo Satanás extravía también. Sí, y yo tengo una pregunta. ¿Te imaginas las personas, por ejemplo, a ti, allá en casita o en tu trabajo, que tiene ese tipo de carácter? ¿Qué está llevando su vida? ¿La está creando, la está edificando en la roca o la está edificando en la arena? Porque si no, Dios dice que sin fe es imposible agradarle. ¿En qué está direccionando entonces su fe? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo está manejando su vida? ¿Cómo la está llevando? Si tiene ídolos en su corazón y si su carácter está siendo allí, ¿cómo irá a ser? Así es tremendo. Entonces, por eso tenemos que mirar ese punto en nombre de Señor Jesucristo. Ahora vamos a darnos cuenta en el capítulo 8, primera carta a los Corintios, capítulo 8,
donde vemos esta condición, donde veamos bien por la palabra de Dios qué es esto y por qué causa esa condición en las personas, por qué espiritualmente afecta tantas áreas de la persona, por qué es terrible esto, por qué trae una degradación en la persona y se va maldad sobre maldad, como vimos en la palabra del Señor, visita la maldad de los padres o los hijos, una maldad es un deterioro tremendo en esas personas, en esos hogares. Sí, porque son los hogares, dice la maldad de los padres sobre los hijos. Y entonces viene a traer esa maldición tan terrible en las personas. Y veamos lo que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 8, porque nos viene hablando de esa preciosa palabra del Señor en nombre de Cristo. Versículo 1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo se debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues perdón, dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así es. Entonces, mire que hasta aquí va lo que dice, por eso el conocimiento de la persona es embotada, trae una oscilación, trae una mentalidad tremenda, su carácter es fácilmente llevado, es una persona que hoy piensa una cosa, mañana sale con otra, y hay cristianos así, hoy son cristianos, mañana son cristianos, pero ¿por qué? Porque hay que revisarse y mirar todas las maldiciones y todas las cosas que hay ya en la persona. Y ¿por qué lo más grave? ¿Por qué lo más grave? Vea lo que sigue diciendo el versículo 7. Porque lo más grave es lo tremendo que dice aquí la palabra del Señor, de qué es lo que hay. Por eso un ídolo no es nada, ante Dios son nada, ante Dios son huecos, por eso son personas que la vanidad es tremenda, son personas de mucha vanidad, son personas muy vanidosas y porque han practicado mucho esa parte de la idolatría. Y vea lo que dice el versículo 7 en adelante. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Qué tremendo, ahí está el doble ánimo, la conciencia se contamina. Dice, y si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero de los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quienes Cristo murió. Así es. Entonces, qué tremendo. Entonces vemos que como una persona está en Cristo, pero como es débil. Cómo es débil en su carácter, en su fe con el Señor. Entonces, qué tremendo toda esa condición que vemos en la persona. Y para que estén los más explícitos, mire, para no irnos muy lejos, los que decimos que somos cristianos y creemos en el Señor, cuando hay una idolatría por determinadas, como decíamos al comienzo, o sea, por el esposo, la esposa, los hijos, el dinero, fama, el renombre, bueno, todo ese tipo de cosas, y vemos que hay débiles en nuestra familia, en la fe, puede ser mamá, papá, tíos, familia, y que queremos ganarlos para ellos, y muchas veces hacemos las cosas incorrectas, que les estoy explicando lo que acabamos de leer, y muchos de ellos dicen, bueno, ¿y usted no es que es cristiano? Bueno, usted no dice que usted no puede hacer esto, cristiano haciendo esto, y lo hace, entonces eso está estimulando a que hagan lo que no es correcto delante de Dios y decir, bueno, entonces es lo mismo ser cristiano que seguir aquí a Cristo. Entonces es lo mismo, entonces ¿para qué me voy a ir para allá o seguir aquí como yo voy? Es lo mismo. Entonces a eso es a lo que yo me refiero. Claro, y que son también personas de que fácilmente, ay, yo quiero buscar de Dios como usted, pero después llega alguien y le contamina porque es fácil llevárselo y termina también allá haciendo su idolatría y sus cosas, porque esa manipulación que hay en la persona.
una manipulación mental, claro, manipula al enemigo con dardos de fuego la mente de la persona y hoy está contento y mañana está triste. O el momentico, entonces son personas que fácilmente, no solamente Satanás lo va a influenciar fácilmente la persona es llevada y cambia su carácter fácilmente porque el enemigo le lleva a eso, hoy se ríe un momentico, a los 5 minutos está llorando, ¿por qué? Porque es débil mentalmente, el enemigo fácilmente le manipula la mente. Mire, hay algo especial que dice la hermana Mariam del Socorro, dice, bendiciones a nosotros, dice, a nosotros nos han obligado a, bueno, se lo voy a más o menos a entender, en Buga, a lo que es la parte de las procesiones y pues manipulan la mente. Mire, hay algo que hay que entender, que en el mundo, la cultura, todo lo que se está moviendo, pues hablan de esta semana, de la semana. Y hay que entender algo, que todo de nuestra vida es santo porque Cristo lo santificó. No es una sola semana, es todo el tiempo. En esta semana las multitudes se aglomeran para seguir a aquellos ídolos, para ir a arrepentirse, supuestamente porque yo no conozco el corazón de ellos, solamente Dios lo conoce, darse azotes de pecho, bueno, todos los rituales que se hacen, pero pasan la semana y muchos vuelven a sus vidas antiguas. O sea, no hay un arrepentimiento genuino, es un remordimiento. Entonces, entender algo bien importante. Primero, que todos los días son santos porque van bendecidos por el Señor. Segundo, si el Señor dice que no nos hagamos imágenes, pues yo creo que más claro no puede quedar. Y tercero, que haya un arrepentimiento diario en nuestra vida, porque Dios no hizo servicio para una sola semana. Dios lo hizo es por todo el tiempo, por todos los días de nuestra vida, por todos los seres humanos. Y ese sacrificio no se puede pisotear. Ese sacrificio hay que entender de que cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús, cuando tú y yo determinamos cambiar esos ídolos que nos enseñaron por mucho tiempo, determinamos cambiarlo por un Cristo vivo, por un Cristo que es real, que ve, que oye, que escucha, que habla, que se mueve poderosamente por medio de su Espíritu Santo, pues Él vino a dar vida en abundancia. Un muerto, algo muerto no puede venir a dar vida. Por eso Dios está vivo. Eso tenemos que entenderlo, que es muy tercero, entender algo, de que nuestra vida va a empezar a cambiar cuando hay un arrepentimiento verdadero, cuando yo corto con los lazos de maldición. Es verdad, Dios ya rompió todos esos lazos, pero una cosa es que Él lo haya hecho y otra cosa es que yo lo crea y lo acepte para mi vida. Es muy diferente y es eso lo que yo tengo que empezar a dar, esos pasos de obediencia. Ya no lo practicamos, gloria a Dios, pero sí es importante empezar a renunciar a eso, romper esos lazos que me ligaban de una u otra manera a esa inmundicia. Entonces yo no puedo seguir que esa mentalidad que eso siga manejando mi mente. Si nosotros vemos a todas estas personas que van detrás de todas estas procesiones, que van detrás de todos estos ídolos, pues si nosotros vamos a ver las condiciones de su vida, pues deja mucho que desear, ¿sí? ¿En qué sentido? Que hay muchos vacíos, que hay vacíos espirituales, vacíos emocionales, vacíos familiares, vacíos económicos, bueno, muchísimas cosas que de una u otra manera no lo han entendido. ¿Pero por qué no lo han entendido? Porque siguen esos ídolos, tienen la mentalidad cerrada. Entonces, es romper esto y entender. Así es, y muchos cristianos también con vacíos en su corazón todavía porque pues veníamos de esa vanidad, por eso dijo, no es nada, es vano. Es hueco, es vacío, entonces eso trae la condición de la persona en su corazón. ¿Por qué tan tremendo? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué representa todo esto? Vamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10 nos deja ver muy bien por qué es tan terrible todo esto. Y en 1 Corintios capítulo 10, pues viene hablando el Señor, o la palabra de Dios viene hablando sobre cómo Dios empieza a sacarlos de Egipto y empieza a guiarlos y empieza a todas las cosas, les dice lo que, bueno, que el Señor les manifestó, sus milagros, los mandamientos, todas esas cosas. ¿Y qué pasó? Y Dios les dice, no seas idólatras como algunos de ellos pues lo hicieron, ¿no? El pueblo del Señor lastimosamente, como lo hizo en el versículo, bueno, en versículos 6 y 7, y vamos a pasar al versículo 10 de nuevo, más adelante. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6.
y 7. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Qué tremendo. Entonces, miren las condiciones que ellos traen, porque vamos a ver también más adelante que algo que trae la idolatría también es un espíritu de codicia, de avaricia. Es ¿sí? correcto. Y vemos la condición también de borrachera, todas esas cosas que traen espiritualmente hablando. Entonces, él le dice, no sean idólatras, no sean como ellos, y la recalca varias veces la idolatría que hizo el pueblo. El versículo 10, vea lo que dice aquí, porque obviamente el versículo 9 es tentar al Señor. Dice, no tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación a otros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que si piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, entonces dice que no han sobrevenido tentación y esas cosas, porque obviamente el enemigo va a venir a tentar que el cristiano vuelva otra vez, porque vuelve y le repito, porque él quiere mantener la maldición en la casa de esa persona y seguir operando y seguir oprimiéndolo y seguir haciendo todas esas cosas y llevándolo a esa condición. Por eso hay cristianos que siendo cristianos a veces luchan con estas cosas. Dice, pero ¿por qué si yo soy cristiano todavía hay esa circunstancia? Porque es que hay una atadura que hay que romper, porque venimos de padres que hicieron esas cosas y no solamente hicieron idolatría, otros hicieron, en fin, brujería, otros hicieron, entonces mire, otros hicieron borracheras, otros hicieron, entonces mire todas las cosas y más. Después nosotros crecimos y como dice la hermana, fuimos arrastrados a llevar esas cosas, a hacer esas cosas. Entonces mire, toda esa influencia espiritual demoníaca en la persona todavía. Entonces por eso es tan importante que la persona, como dice aquí, esté firme en eso y ya firme bien. Por eso, así es que piensa estar firme, mire que no caiga, porque el enemigo está mirando cómo hacerlo. Entonces por eso tengo que mirar y examinarme en el nombre de Cristo Jesús, para que se siga rompiendo eso en mi vida, para romper eso en mí, el carácter de Cristo está firme en mi vida. Mira por eso dice el 14. versículo 14 en adelante. Dice, por tanto, esto es como un llamado de atención muy fuerte que había en el corazón. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid, qué tremendo. Dice, váyanse, déjenlo. Dice, como a sensatos os hablo. Miren que él está hablando diciendo como personas sensatas, como personas cuerdas, como personas lógicas, personas como que ya conocieron la verdad y la verdad los hizo libres. Correcto, dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Está diciendo, mire, yo le estoy colocando esta verdad. Piensen, mírenlo y ustedes miren si es verdad o es mentira. Así más o menos en ese término se los coloco. Dice, la copa de bendición que decimos no es la comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y dice el 18, sigue. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Qué tremendo, mire que porque Israel entró en ese campo también de la idolatría, y Israel tremendo. ¿Y qué es lo que pasó? Ya mencionando anteriormente que salieron de Egipto y hicieron la idolatría. Y eso es lo que se refiere aquí. Entonces, vea lo que dice el 19, porque ¿qué significa los ídolos? Vea lo tan tremendo que es eso. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, wow, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Qué tremendo. Entonces, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O qué pasa? O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Y eso es lo que el Señor le dijo, yo soy celoso. Y es eso, es que es celoso de qué, de que nosotros obviamente entendamos esto. ¿A quién qué es lo que está representando ese ídolo? Los demonios. Un demonio. Un demonio. Qué tremendo es eso. Eso es espiritualmente que afecta tanto a la persona.
porque son cosas espirituales. Y si un demonio entra en la persona, ¿qué va a hacer entonces? Una perversión terrible. Sí, Señor. Lo lleva a la inmoralidad, lo lleva a toda desgracia, porque es un demonio operando, por eso es espiritualmente en la persona siendo gobernada por un demonio. Y por eso es tan tremendo, por eso aquí dice, no es que ninguna comunión tiene esto con Cristo Jesús, porque Dios es santo, Dios es puro, y qué condición tan terrible la persona empieza a ser influenciada por un espíritu demoníaco. Y qué tremendo todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Así que bueno, vemos en Oseas también, Oseas capítulo 11, pues él lo habla, la palabra del Señor lo habla en Oseas, pues Oseas sí, le dice la palabra de Dios cómo trae esa influencia espiritual y esa obstinación en las personas de una manera tan tremenda, tan terrible que bueno, que trae consecuencias sobre esas personas y lo que acabamos de leer en la carta a los Corintios. Dice el libro de Oseas, capítulo número 11, versículo número 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo le llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué eso, no? Por efectos del tiempo, bueno, mire tan tremendo es eso, mire tan tremendo todas esas consecuencias de la idolatría, ¿no? No, y es que esto no se ve desde ahora, esto se ve desde muchísimo tiempo. Desde que Dios, Egipto. Imagínate, y Dios ha venido desde eso haciendo con eso. Qué tremendo, mira, hay veces, ahora entiendo por qué el Señor dice que no seamos como los mulos o como los caballos, que tanto tiempo, Señor, hablándonos de los ídolos, tanto tiempo, y ¿cuántos no conocemos la historia de Moisés? ¿Cuántos no conocemos la historia de todo lo que pasó en el desierto? Y cuando Moisés bajó del monte, que vio que el hermano había hecho, con todo el pueblo habían hecho un becerro de oro, y vieron el enojo de Moisés, entendían que Dios era un Dios celoso y que no la idolatría, y aún el pueblo, estamos hablando de tantísimos años, y todavía muchos de los pueblos todavía están detrás de ídolos. Qué tremendo. Y entonces vemos esa condición, porque la ceguera tan tremenda. Por eso usted es una persona que dice, pero ¿por qué usted está viendo que consumiendo alcohol, que consumiendo drogas, que haciendo eso te va tan mal y eso te va mal? Y la persona dice, sí, pero es que es eso. Después viene, es que soy tan débil que el enemigo me pone la cascarita y ya sigo yo derecho, porque es esta condición en el alma de la persona. Y por eso también espiritualmente la persona dice, no, yo no puedo salir de aquí, porque ¿cómo puede salir de ahí si está influenciada espiritualmente sobre un demonio que la lleva? Si la persona es cegada, no entiende cómo es alguien, si usted humanamente que no tiene ese vicio, esa influencia espiritual, por ejemplo, una persona no tiene eso, dice, pero ¿cómo yo voy a comer de la basura? Y teniendo plata voy a meter mejor al vicio que comer de la basura. No, es que la ceguera es tan tremenda, la obstinación, la necesidad es tan tremenda, y espiritualmente viene una degradación terrible. Sí, Señor, qué tremendo. Qué tremendo. No le permite a la persona no le permite a la persona ver más allá de lo que está viviendo. Así es. De lo que está pasando. Porque nosotros no, pero muchas personas, cuando ven ese tipo de personas que están en la calle, lo juzgan, lo señalan y dicen, bueno, pero piden y la gente les da. ¿Por qué no comen? Porque prefieren, como tú decías, dar para preferiblemente su vicio y su droga y todo eso, pero son personas que no son conscientes porque están manipulados, están bajo una influencia demoníaca. Así es. Y cuando pueden le piden a esa imagen para que les ayude. Y qué tremendo, más se están atando. Es correcto. Más están, qué tremendo eso. Otra condición, la avaricia. La avaricia es tremenda. Una persona tacaña, una persona de esa condición es tremenda. La avaricia es delicado y le lleva a aparentar que tiene un estatus social y empiezan a aguantar hambre por apariencia simplemente, o porque la tacañería también lo lleva, porque la avaricia lo lleva a esa condición, o tienen dinero y quieren más y no se hacen ni disfrutan lo que tienen, porque esa es la avaricia, esa condición que es la persona en su corazón. ¿Por qué? Porque viene de una idolatría terrible. No, hay algo importante que tú decías, sí, y vamos a tener que hablarlo y decirlo así en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos hogares, por aparentar a otros, y estoy hablando de hogares cristianos, por qué pena, yo no quiero hablar, yo no quiero
tal cosa, prefieren seguir viviendo una vida así que acercarse de pronto a los pastores o de pronto al líder que tiene a cargo, de decir, venga, yo necesito una ayuda a mi hogar, yo necesito ayuda por esto. ¿Por qué? Por la apariencia. ¿Por qué? Por esa apariencia de que querer hacer las cosas o querer estar muy bien y que no hay problema. Esa avaricia, Dios dice que no le podemos servir a los señores, a Dios y a las riquezas. Y mire que nosotros leíamos ahora, decíamos que era el servirle a ese ídolo. Y para muchos el ídolo es la riqueza, es el dinero. Y tienen y están bien y no quieren más y quieren más y quieren más. Y sacrifican, prefieren servirle el tiempo a eso porque sacrifican tiempos de la iglesia, tiempos de comunión con Dios, tiempo de comunión con su familia, tiempo de esparcimiento en el hogar. Entonces, mire cómo eso se va volviendo una idolatría para el corazón. Porque si un billete o algo que es de papel lo idolatra, o sea que la persona va haciendo menos que un papel. Ah, sí. Entonces, y va donde el papel lo guía, él lo va a hacer. Si el papel lo pone eso a matar a alguien, pues él por el papel lo hace, porque le va a manifestar su condición moral, va a guiar su vida. Por eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia, que es idolatría. Entonces, mire qué tremendo todas esas cosas, qué delicado que es todo esto. Así que vemos y vamos a verlo en el nombre de Cristo Jesús, como para finalizar, en Romanos capítulo 1, desde el versículo 23, bueno, desde el 23 en adelante, vamos a Romanos capítulo 1 para finalizar este punto, y vemos que la idolatría, cómo le abrió la puerta a tanta depravación en el ser humano, a tantas cosas en el ser humano que trajo cosas terribles a una persona, y vemos lo que hoy en día estamos viviendo. Por eso hay que orarle al Señor, porque a pesar de que las personas pueden ver que están pasando circunstancias terribles, que están pasando circunstancias tremendas, ellos medio pareciera que sí entendieran, pero después vuelven a lo mismo, a la misma cosa, porque están atados, están encadenados a ciertas circunstancias. Y por eso, ¿por qué? Porque la persona no solamente se va a degradar su imagen de Dios, y como le digo, lo que adora, pues obviamente, y lo que tiene en su corazón, eso lo va a guiar, y eso le va a traer las consecuencias a su vida. Dios seguirá siendo mismo Dios. O sea, la idolatría a Dios no le afecta para nada, al que afecta es a la persona humana. Claro, porque es que toma esa condición de lo que idolatra. Imagínense uno idolatrando una imagen de una rata, pues ¿qué se está haciendo esa persona? Pues menos que la rata, porque una rata es su Dios, una rata es el que lo Mira, por no irnos muy lejos, creo que es algo que yo hice. Creo que es en China, bueno, no sé, que le llaman que el año de la jirafa, el año de esto, el año del otro, mico, de la rata, del mico, y mucha gente se identifica con eso. Ah, sí, que le parece muy bonito y pone esos horóscopos tan bonitos. Entonces, todo ese tipo de cosas está llevando a la gente a que tenga esa condición de lo que idolatra, que tengan esa condición de que eso mismo se enseñoree sobre esa persona. ¿Y lo va a guiar? Es correcto. Por eso quizás muchos cristianos de pronto ya no idolatran esa parte del horóscopo, de todo ese tipo de cosas, pero sí tienden a estar enseñoreados muchas cosas de este tipo de... Así es. Y mire lo que pasa, vea la condición tan terrible, porque es que imagínese, y yo o una persona hace una imagen de algo y esa la adora, entonces la persona viene siendo peor que esa imagen, porque se está poniendo por debajo de esa imagen. Donde Dios nos puso en lugares celestiales. A su imagen y semejanza de Dios. Por eso el apóstol decía, es que mire, es que es solamente un Dios glorioso, un Dios maravilloso. O sea, ¿cómo es que vamos a hacer esas cosas? Amén. Bueno, dice Romanos capítulo 1, versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. De lo que estábamos hablando ahorita. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, mire que vino inmundicia a la persona, vino inmundicia a la persona. Por eso es que la idolatría no afecta a Dios, lo afecta a nosotros. Así es. ¿No? Y vemos cuando dice que los entregaron las concupiscencias de su corazón, que deshonraron aún sus propios cuerpos, todo lo del homosexualismo, el lesbianismo, toda esa parte de tatuajes, todo eso deshonrando el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice hoy día esas cosas. Pero siga leyendo y verá qué condición afecta a la persona, tanto emocional o en el alma, como espiritualmente hablando, que es lo más delicado. Dice,
Bendito Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas Ahí está lo que antes que al Creador, Ahí el está. cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí está. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que era en contra de su naturaleza, lo que era el lesbianismo, todo eso, miren. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron a sus lascivias unos con otros. Homosexualismo. Un demonio viene que va a traer una persona, tremendo, que el demonio operando en una persona. Mira tan tremendo, dice, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dios Padre. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a mente reprobada. Lo que llamamos ahorita, ahí está. Correcto. Para hacer cosas que no convienen, estando atentos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Qué tremendo, por eso un cristiano de pronto enredado en esas cosas ahí, hermano, ya ando de guiar por eso, qué tremendo. Miren, no, yo no la hago, pero también está ahí metido participando de esas cosas. Entonces, ahí vemos un resumen, ahí nos amplió todo lo que hablamos, las características de una persona. Amén. La necedad, la desobediencia, la rebeldía, porque son cosas espirituales. Por eso, bueno. Hasta muchos, ya cuando dicen que aborrecedores de Dios, dice, muchos se volvieron ateos, porque es que para poder ellos volverse a ser ateos tienen que entender y creer que hay un Dios, porque si no existiera, entonces no fuera. Y al hacer una imagen, pues como dice, de la maldad de los que me aborrecen. Así es. Yo visito la maldad que me aborrece porque eso es aborrecer al Señor, no amar a Dios, porque el mandamiento es amar al Señor. Amén. Y solo al servirle. Entonces, si una persona tiene esa imagen y que está un demonio detrás de esa imagen tomando el lugar ahí, entonces, ¿qué va a hacer la persona? Pues obviamente el enemigo va a empezar a influenciarlo, a manipularlo y a influenciar a la persona hasta llegar a tomar el control de la persona. Y claro, pues que va a cometer cosas tremendas como esas porque Dios no está en el asunto. Así es, correcto. Entonces, por eso el carácter de la persona, pues vemos, si hay una persona envidiosa, pues vemos, si es una persona que lo que vemos ahorita, deseos de matar o suicidarse o matar a otro, pues, ¿qué ha practicado? ¿A qué se consagró? ¿Con qué hizo un pacto? ¿A qué le empezó a servir? ¿A qué le puso una imagen? ¿A qué le puso un billete? Porque eso hacen. ¿A qué le prendió una vela? ¿A qué le rezó? ¿A qué? Todas esas cosas. ¿A qué le consagraron sus padres colocándole el nombre de esa imagen? O combinándole el nombre con el abuelo, qué sé yo, y una imagen de esa. Entonces, son cosas tremendas que, gloria a Dios, que el Señor está yendo a romper todo eso. Y con esto creo que finalizamos, con esto creo que concluimos, en cierta manera, el aspecto de la idolatría. Amén. Y eso que hay mucha tela por cortar, ¿no? Pero pues... Pero a través de que vamos viendo otras maldiciones, pues también vamos viendo también esas cosas. Es igual. Correcto. Exacto. Entonces, miren, entonces la práctica de la idolatría existe indirecta y directamente religiones politeístas, ¿sí? Sociedades secretas, espiritismo, hechicería, adivinación, encantamiento, brujería, necromancia, satanismo, santería, satanería, avaricia, codicia y otras acciones que según la Biblia son prohibidas. Y la obediencia a los ídolos empieza bien, pero termina la persona con un caos espiritual, moral y socialmente. Y eso iba a decir yo. Eso se va sumando, sume uno más uno, más uno, más uno. Toda la sociedad está afectada. Toda la sociedad está afectada y estamos viendo lo que estamos viendo. Porque toda la sociedad está derivada de esa cultura. Entonces, por eso es tremendo todas esas cosas. No es casualidad que esté pasando lo que esté pasando hoy en día y precisamente tomar esta Semana Santa. Así es. Ahí se los dejo de reflexión. Amén. Bien, vamos a orar, mis amados, vamos a orar en nombre de Cristo Jesús, vamos a darle la gloria a Dios, vamos a romper esas maldiciones, vamos a pedirle al Señor perdón y que se rompa, y ya usted sabe cómo los pasos que tiene que hacer en nombre de Cristo Jesús para que usted también lo haga.
tomando el papel y lápiz y bueno, rompiendo eso. Es que mi abuela tenía tal imagen, es que tal, o tenía un poco de imágenes, porque es que todo y lo que podía entonces, ay, romper, a romper, a romper, a romper, a desatarnos de todas esas cosas en nombre de Cristo Jesús. Eso viene el carácter. Bueno, Padre, te damos gracias. Bendito Dios, te damos la gloria, soberano Rey del cielo. Te damos la alabanza y la oración a ti, glorioso, eterno Rey de gloria, santo Dios, porque tu bendición, por tu palabra, por ser tan bueno y maravilloso, bendito y amado Dios del cielo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Trae memoria a mis hermanos y a mí, Señor. Tráenos memoria a nosotros, Señor, Padre Santo, de todo lo que tengamos que romper, de toda consagración que nos hayan hecho a los ídolos, Señor, y que nosotros también hicimos a su tiempo, Señor, al divino niño, al de Uga, al milagroso, a la Santísima Trinidad, pronto cuando alguien estaba borracho, a las ánimas del purgatorio, que son demonios también, a tantas cosas, a la Virgen de una cosa, a la Virgen de la otra cosa, a la Virgen de yo no sé qué, el santo de yo no sé cómo. Padre, rompe eso, Señor, rompe eso, Padre. Nosotros cancelamos, renunciamos, te pedimos perdón primeramente a ti, Señor, porque eso es aborrecible, porque eso, Señor, a ti no te agrada, porque tú lo prohibiste, Señor, bendito Rey del cielo, santo y glorioso del cielo. Perdónanos, Padre, perdónanos, Dios soberano, perdónanos, Padre de Dios, perdónanos, Dios santo. Señor, se cancela eso en nosotros, se cancela, renunciamos a esa maldición, se va, se rompe en nosotros, se rompe en nuestros hijos, Señor. 1000 generaciones son bendecidas ahora, Padre, se cancela. En nosotros llegó la generación de cancelar eso, en nosotros llegó la generación de romper esa maldición, en el nombre de Jesucristo. Cristo la rompió por nosotros, Padre, la gloria. Cristo rompió esa inmundicia por nosotros, Padre Santo. Desarraiga esa obstinación, necedad, rebeldía, inmoralidad sexual, Señor, avaricia, codicia, inmundicia, papá. Se va, se va, se va, se va, se va ahora. Todo lo que es inmundicia demoníaca que nos causa en nosotros, toda influencia espiritual, doble ánimo, se va ahora en el nombre de toda manipulación mental que el enemigo hacía, de también, Señor, de incredulidad, de dudas, fuera, fuera en el nombre de Cristo, se va ahora, inmundicia del diablo, adicciones, vicios, inmundicia, fuera en el nombre de Cristo Jesús, se va esa inmundicia demoníaca, todo el bien, puro mundo, toda consagración a ti, fuera, se rompe ahora en el nombre de Cristo Jesús, se va por el poder de Dios, se va ahora en el nombre de Cristo Jesús, se va ahora por el poder de Dios, se cancela ahora en el nombre de Cristo Jesús, inmundicia de ti, fuera, fuera ahora por el poder de Dios, se destruye en el nombre de Cristo Jesús, toda esa inmundicia demoníaca, satánica, Padre amado, oh Rey del cielo, bendito de gloria, Padre, ven, úngenos con tu Espíritu Santo, porque tanto el Espíritu Santo y libertad, Señor, se rompe toda esa inmundicia, se rompe esa inmundicia, se rompe esa inmundicia en el nombre de Cristo Jesús, poder de Dios, se desarraiga todo tipo de maldición, todo tipo de inmundicia, Señor bendito Rey del cielo, aún nuestros nombres, aún cuando nacimos, aún cuando estamos en el vientre de nuestra madre, si fueron consagrados a alguna imagen, Señor bendito Rey del cielo, fue destruido ahora esa inmundicia, nos desatamos de eso, nos desatamos de eso, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, nos estamos libres por el poder de Dios, y atamos toda esa inmundicia, las tinieblas, afuera en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de Dios, somos libres, somos bendecidos, la gloria de Dios fluye a nosotros, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, toda maldición a ojos, demonios de que por todo traían, Señor, miseria, escasez, ruina, se va ahora, obstinación, necedad, fuera, en nombre de o mudez, personas que a veces no les cuesta hablar, dialogar, porque traen mudez, porque traen sordera, no escuchan, Padre, se va eso en nosotros, se va eso en el nombre de Cristo Jesús, se va esa rebeldía, esa obediencia, Padre Santo, oh Rey del cielo, homosexualismo, lesbianismo, toda esa inmoralidad, toda esa depravación, Señor, se rompe ahora, se rompe ahora, se rompe ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, mentira, engaño, esa inmundicia, deshonra, Padre, se va ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, fornicación, pasión desordenada, fuera ahora, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, desarraiga eso de nosotros, papá, que desarraiga eso de nuestras vidas, Dios del cielo, desarraiga eso, Dios de la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, quema todo eso por el fuego del Espíritu Santo, se quema ahora, plaga de tinieblas, fuera, no tiene pacto con nosotros, se rompió ahora en el nombre de Cristo Jesús, no tiene nada, no, nuestro Señor es Dios, solamente un Señor, nuestro Dios todopoderoso, nuestro Rey del cielo, en el nombre de Cristo Jesús, fuera ahora, se queman, se consumen ahora, en el nombre de Cristo Jesús, ya son rotas, yugos de opresión son quemados, son quebrantados ahora por la unción del Espíritu Santo de Dios, oh bendito Padre amado, oh bendito del cielo, gracias Padre, tu sabiduría se va toda obstinación fuera, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de Dios, Padre Santo, que seamos sensibles ahora a ti, Señor,
sensibles a ti, Padre amado, sensibles a tu palabra, Señor. Oh, Rey del cielo, esos cristianos que no podían orar, porque también trae esa condición que les cuesta orar, que no son capaces de orar, que les es difícil orar, que no pueden orar, hermano, rompa eso, vamos, deshágase eso en el nombre de Cristo Jesús. Personas que no escuchan, que son sordas, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Oh, Padre precioso y glorioso del cielo, o que no ven la gloria de Dios, no pueden ver la gloria del Señor, se rompe esa ceguera. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, glorifícate, Señor. Obra potente del cielo, obra santo y glorioso de gloria. Padre, todo efecto que tuvo la idolatría en nosotros, Señor, desarraígala, Señor. Rompe eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Rey del cielo, renunciamos a toda esa inmundicia. Nuestros hijos son bendecidos, nuestros hogares son bendecidos, 1000 generaciones son bendecidas, papá. Bendícela, Señor. Bendícela, Padre. Bendícela, Padre. Bendícela, Padre Santo. Bendícela, Rey del cielo. Bendícela, Dios de gloria. Oh, santo, santo, santo. Bendecido, 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 Señor. Oh, Padre de la gloria, toda inmundicia que quiera manipular el carácter de nuestros hijos para desviarlos, para contaminarlos, Señor. Padre amado, se rompe ahora esa inmundicia demoníaca, porque el carácter de Cristo formados en ellos, Señor, para estar firmes como hijos de Dios, Señor, como nosotros también, papá. Oh, Rey del cielo, oh, Dios de gloria, en esta hora te lo pedimos, Santo. Gracias, Señor. Gracias, bendito, hermoso Rey del cielo. En el nombre de San Jesucristo damos la gloria y la honra a ti, poderoso Dios. Gracias, bendito Padre. En el nombre de San Jesucristo. Amén y amén. Bien, antes de que me pase, pues la hermana María Mabel del Socorro nos pregunta sobre la del rechazo, que fue la primera que vimos, la primera maldición que vimos. Esa está en el Facebook, pero yo las estoy subiendo a la página de YouTube, Pastor Darío Forero, para que estén todas las predicas ahí seguidas, porque en el Facebook pues quedan muy intercaladas de todas las predicaciones que hacemos, de intervenciones en la mañana, en la tarde, entonces quedan como todas salteadas ahí. Entonces, yo la estoy buscando para subirlas en orden a la página del YouTube, Pastor Darío Forero. Entonces, ahí estoy subiendo ya esas prédicas para la gloria de Dios. Entonces, la del rechazo también va a estar ahí la rechazo, no sé si ya la subí, pero igual va a estar ahí, Pastor Darío Forero. Ahí se encuentra la prédica, mi hermana o mis hermanos que quieran verla. Por eso en el YouTube pues, estamos subiendo también. ¿Por qué? Porque ahí quedan seguidas todas las prédicas, quedan juntitas, y hasta usted le da el nombre facilito y ahí la encuentra la prédica que tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque en el Facebook pues pasa eso, ¿no? Que quedan, es lo que uno subiendo, lo que uno publicando, lo que va quedando y va siguiendo, entonces ya pues quedan difícil para uno encontrar. Pero igual allí están. Pero ahí están, Pero ahí igual están. Ahí están. Bueno, entonces, bueno, así que ahí está la bendición, amén. Y también para recordarles que a partir del viernes vamos a transmitir estos mismos o los mismos horarios que tenemos, pero por la página de Facebook Pastor Darío Forero. ¿Por qué página? Porque es que ahorita estamos por el perfil Darío Forero, y es que en el perfil ya hay muchas personas, demasiadas personas que se han querido añadir, pero ya no hay cupo, porque hay hasta 5,000 personas en la página del Facebook, en el perfil del Facebook Darío Forero. Entonces, una página para que a través de ahí las personas puedan ingresar las cantidades que sean 20,000, 100,000, 80,000, bueno, las que sean, se pueden ver las enseñanzas, porque muchas personas que no la alcanzan a ver, o mucho porque no le puedo dar yo a aceptar la amistad, porque ya no me da para el cupo. Entonces, por eso, a partir del viernes, para que usted vaya buscando la página Pastor Darío Forero y sepa que las transmisiones van a estar por ahí, Pastor Darío Forero. Entonces, ahí las va a encontrar, Pastor Darío Forero, por el Facebook. La página de Facebook, Pastor Darío Forero, va a encontrar usted todas las enseñanzas y vamos a estar en vivo a partir del viernes en la mañana. A las 7 de la mañana empezamos, para que usted la vaya buscando y se vaya inscribiendo, dándole seguir a esa página que ya está creada. Ya he subido algunas cositas para que la gente vaya mirando y se vaya inscribiendo, para que cuando empecemos a transmitir ya sea fácil de que le aparezca ahí que estamos en vivo, y ahí van a quedar más seguidas las enseñanzas. Amén. Entonces, por eso página Pastor Darío Forero. Si así que si uno encuentra en Facebook, Pastor Darío Forero va a encontrar. Los fundamentos de oración también es lo mismo. Esos fundamentos de oración lo estamos viendo y la estamos colocando en el YouTube. En el YouTube estoy subiendo todas las enseñanzas, porque estamos viendo 4 fundamentos en este tiempo de oración. Estamos viendo 4 fundamentos. El Señor nos ha regalado 4 fundamentos básicos. Entonces en eso estamos viendo la oración también. Estamos en ese segundo fundamento, que es la oración. Ya vimos la primera parte,
Ahora, mañana, por mañana, lo más seguro, que si el Señor así nos lo permite, vamos a transmitir por el YouTube la segunda parte de la oración, ¿sí? Por el YouTube, haciendo para que nos queden, como les digo, ahí pega enseñanzas, amén. Entonces, por eso tener esas dos páginas, por eso para que no se confundan, estoy direccionando todas esas dos por YouTube, Pastor Darío Forero, y por Pastor Darío Forero. Amén, así es. Para que les quede mucho más fácil encontrarlas y no se confundan, porque hay personas que están así, entonces, y como le digo, muchos se quedan por fuera porque hay muchos que le dan y no he podido aceptar su invitación o aceptar su amistad porque no me da para más el Facebook, no me da. Entonces, en la página Pastor Darío Forero, ahí se ingresar todos los que quieran. Amén. Bueno, yo quiero que antes que nos despidamos saludemos a los hermanos, hermana Inés Holguín, Sandra Carolina, a Ginette Vélez, a Elizabeth Guzmán, al hermano Amparo Bermúdez desde Chile, a Damaris Ospina, al hermano Olivarro, a Emanuel, a Paola Andrea Villegas desde Tuluá, que Dios la bendiga, a toda la familia, a Yolanda Astudillo, bueno, y de pronto a otros que se me han escapado en medio de la prédica hablando, salen allá, pero le damos unas bendiciones muy grandes de parte del Señor, le damos la gloria y la honra del Señor, pues porque están allí pendientes de este espacio tan importante y que de verdad ha sido muy edificante y muy bonito. Así es, para saber también obrar, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, entonces que está una persona luchando contra el hijo que está inclinado hacia la inmoralidad sexual, pero es un demonio operando en él, pues pobrecito. Por eso Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por eso es de entender esa misión y todas las cosas y saber cómo atacar el nombre de Jesús. Luz Lara Ruiz, la hermana Lucía Arboleda también estaba por acá, que sí, que nos saludó también, Arboleda, bueno, que Dios los bendiga, sí señora, que Dios nos bendiga y sabiduría, sí, necesitamos altísima sabiduría de parte de Dios, bastante de verdad. Bueno, gloria a Dios por el espacio de acabar. Entonces, bien, ya saben que a partir del viernes estaremos por esa página, ¿no? Mañana, miércoles, seguiremos por Darío Forero, por el perfil Darío Forero y por el perfil CMB Calarcá. Amén. ¿Sí? Estamos haciéndolo por ahí, pero mientras sigamos, les sigo socializando que a partir del viernes vamos a estar por el Pastor Darío Forero, por eso mientras tanto voy a transmitir por acá, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Y por YouTube, ya saben muy bien, Pastor Darío Forero, también estamos ahí para la lección. Esta es la invitación de la vigilia. Ah, sí, claro, tenemos una preciosa vigilia para este jueves. A partir de las 10 de la noche, una vigilia poderosa con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Sabemos que va a pasar cosas maravillosas, van a pasar cosas extraordinarias, porque es imposible que entremos en la presencia de Dios y Dios nos haga cosas maravillosas, que salgamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Así es, pero esta vigilia vamos a estar a través de la página, no la de Pastor, sino la de Pastor Rosenberg Olivares, ¿sí? Porque obviamente la vigilia la va a dirigir el Pastor Rosenberg Olivares, donde ya pastores vamos a entender su intervención. O sea, todos ya, los pastores horario, de la zona del Valle del Cauca, del Quindío, toda la zona 3, pues vamos a tener ese espacio allí de intervención, entonces no la podemos perder porque va a estar de una bendición muy grande. Amén. Entonces, toda la vigilia se va a direccionar por la página Pastor Rosenberg Olivares a partir de las 10 de la noche este jueves 9 de abril. Amén. Va a ser esa vigilia maravillosa, una noche con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a estar en ese tiempo de gran bendición. Amén. Así que bueno, y mañana estaremos en el devocional a las 7 de la mañana en nombre de Cristo Jesús y con la ayuda del Señor el internet se mantenga de nuevo bien, se mantenga bien porque estos días que estuvo como muy complicadito, muy molestando, pero bueno, Dios se glorifique y nos mantenga fluyendo mucho más y mucho mejor. Amén. No siendo más, entonces, Dios les guarde, Dios les bendiga a todos ustedes. Somos los pastores Mónica Cano y Darío Forero desde Calarcá, Quindío, Colombia, que les dice Dios les guarde, Dios les bendiga y una noche en el nombre de Jesús.